Bienvenidos, damas y caballeros, otra vez al show de los mejores malos podcast, donde todos los malos nos reunimos porque somos así de buenos. Ya ustedes saben, nos pueden encontrar en toda plataforma, iHeartRadio, Pandora, Apple Music, donde haya un show de podcast, ahí estamos nosotros. Así que si usted es un truck driver, pónganos ahí para que se ría un poco, porque eso es lo que nosotros hacemos. Como siempre, nosotros empezamos con una pregunta de qué hicimos la semana pasada, pero hoy hay noticias grandes, como le estamos diciendo durante el día, y Nimbus, por fin, Nimbus, ha salido más noticias de Street Fighter que de GTA, pero eso hay que decirlo. 100%. So hay que hablar de lo que está, y lo que está ahora es Street Fighter. Dígale, Nimbus. So apparently, I would say, an hour and a half ago, Capcom just announced an open beta for Street Fighter 6. It's not a closed beta. You don't have to sign up. It's going to be out for the public, and it's going to be from May 19th to May 24th, and it's going to be for PlayStation 5, Xbox, and Steam. So if you have not gotten a chance to play Street Fighter 6 at all, this is going to be your moment to do so, because they're definitely going to test their servers heavy this time, because it's an open beta. Anyone can download it, anyone can play online. So yes, be excited, people, because you guys know I am. No hay excusa. Yes, can't wait. No hay excusa. Street Fighter, I think the way they're going about it is perfect, bro. Like, you know, they're giving everyone a little bit as they go. Agárrense de ahí. And they're doing what we know that todo el mundo lo hace, but why we don't call it out when it's a game like Street Fighter? Porque ellos están haciendo lo mismo que Call of Duty, Nimbus, eso tú me vas a decir que no. Como, what are they? Why? How are you comparing Street Fighter 6 to Call of Duty? Come on. No estoy comparándola porque eso es una falta de respeto. Claro que sí. Ok. Colo suave, que no me han empezado. No lo puedo comparar. Lo que estoy comparando es la forma en que ellos nos venden los juegos y lo arreglan. Well, as they go. Because let's be real, that's what they're doing. Well, not really. If it was Street Fighter 5, I would agree with you 100%. But Street Fighter 6 is like jam-packed with so many things. So if they are going to update anything, it's just going to be characters, and that's normal for a fighting game. Well, like, let's say a couple of months down the line, they release characters within the year, which is, they already announced that that's what they're going to do. But to say that they're not going to have features and they're going to add features later down the line, I don't think that's going to happen, because, like I said, Street Fighter 6 is going to release jam-packed. They have arcade, they have War Tour, they have other modes that you could fight your friends in. They have obviously online ranked casual and whatnot, you know, and then much more. So I don't think that's going to be the case, and that's why you can't. First of all, you can't compare Street Fighter and Call of Duty, but you definitely can't compare Street Fighter 6 to any type of Call of Duty that's been out. I am not, again, comparing the games. All right, I am not comparing the games. What I am saying is that they're doing the same strategy to fix the game. No hay nada malo con eso, right? But there's nothing to fix. I didn't say, how you know? You haven't even played. Porque tú crees que los betas lo tiran así por tirarlo. Oye, tengo un beta, está todo arreglado. Okay, from sources that people that have played the full game, like retail game, from what they have said, the game is ready to go. The game has all the features that they said is going to have. And they said that so far the online play is amazing and that everything is there. It's not that, oh, we're going to give you this feature later down the line. Everything is there. They're just going to give you more characters down the line. That's it. Is there going to be a Street Fighter 6 Turbo? I hope not. I don't think so. If anything, they're just going to, what they probably are going to do, which what they did to Street Fighter 5, is that once they release a certain amount of characters, they'll probably re-release the game with all of the content. It's like a repackaging. Yeah, like a repackaging. Question, Angel, now that they're going to have that beta, are you going to host any tournament para que Nimbus vaya y practiquen con él allá? For sure. Like every event, like we have a bunch of people coming up to us asking us if we're going to host. So that's definitely happening. We're trying to plan a big event actually for the launch. Just waiting on final details, and hopefully we could announce it soon. So we'll see how it goes. But yeah, definitely.
at least every week. I mean, it's what I see between Street Fighter and Tekken 8 coming out this year. Yep. It's gonna be like a resurgence in the FGC, not just across those two games, but that's gonna motivate so many people to just kind of get out their house, play, and that camaraderie of the streets is gonna come back. Like everybody's gonna get hyped, everybody gonna be talking they smack, and overall it's just good for business for everybody. The developers, the organizers, the venues. Overall, it's great. I think it's a good time right now to be like in the fighting game scene. We definitely had a small drought the past few years, so yes, definitely exciting. I wouldn't say a small drop. Yeah, large. Oh yeah, and then Mortal Kombat 2 is down the block too. So good time. I was gonna ask you guys. Yeah. So hola, yo solo espero que ustedes practiquen. Eso es lo único, porque ustedes han tenido suficiente tiempo para practicar. ¿Ve? Entonces, uno nunca sabe cuando las oportunidades le va a tocar su puerta. So, uno tiene que siempre estar preparado. A los jugadores de Street Fighter que están aquí. ¿Ok? Porque uno nunca sabe cuando una persona de esta magnitud va a llegar a tu puerta. Y yo quiero que todo el mundo le dé un aplauso. Vamos todo el mundo aplaudiendo, de una vez aplaudiendo. Porque nosotros tenemos nuestro invitado especial que está aquí abajo. Que se sienta, todo el mundo se sienta. No, eso. Primero que todo, ahí vamos. Primero que todo, Saúl, gracias por darnos la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Súper agradecido igual a Ángel por hacer todo esto posible. Tú no sabes los corazones que tú estás llenando al participar aquí y los sueños que tú estás cumpliendo, y también los pleitos que tú vas a arreglar después de hoy, porque aquí tenemos uno que él es el mejor. Él es el mejor. Andan con su control en la mochila para todos los lados y vaina así. Con eso quiero decir gracias por estar aquí. Y este es el cast de Manitos Gaming, que es los Mejores Malos podcast. Gracias a ustedes por tenerme aquí en su plataforma. Toditos son dominicanos, entienden, porque sí. Todos somos dominicanos. Bueno, está bien. De Honduras, Puerto Rico, Venezuela, estamos mezclados todos aquí. Pero ok, latino, sí. Es para hablar mal paso. Está bien. Bueno, de una vez vamos a entrar al segmento que nosotros tenemos, es Us versus Nimbus. Este segmento es donde Nimbus Gaming, que está aquí arriba, un catador de todo lo que es la aventura de videojuegos, es el hombre que más sabe. Tiene una librería en su casa de todos los videojuegos, desde el Super Nintendo hasta el PlayStation 5. Él lo tiene, pero él no lo juega, pero él tiene todos los videojuegos en orden alfabética. Eso, ya yo digo que eso es una maña que tiene. Tú puedes pensar en un juego y él te lo saca ahora mismo ahí. Míralo ahí, ese que tú dices, no, para ese sistema no, míralo aquí. Sí, tiene todo, a él tener ese knowledge, nosotros hicimos un quiz, que con eso es que empezamos el juego, y queríamos empezar contigo de esa manera, porque no queremos que esta entrevista o esta charla sea como las demás. Queremos que tú seas tú, que estés un poco más laid back, donde las preguntas vienen, porque ya, tú me entiendes, ya por lo que yo he visto en todas las entrevistas, ya tú estás repitiendo casi lo mismo. Que es parte de como que dice, de uno ser famoso. No. Señores, vámonos con Us versus Nimbus. Here we go. Ahí que vino con el Street Fighter y nos jodimos. Nos jodimos. En Street Fighter, Laura, Nimbus, léelo tú, porque ya tú me estás escribiendo en otro lenguaje ahí. In Street Fighter lore, who has beaten Akuma in a fight? In Street Fighter lore, ay Dios mío. A. Ryu, Bison, Goken, Gil. B. Goken, Gil, Gen, Oro. C. Ryu, Gen, Sagat, Goken. Or D. Bison, Gil, Ryu, Ken. No la puse en China. ¿Por qué tú no puedes decir? Diablo. También lo hicimos la semana pasada. Por eso fue.
Hasta Saúl lo veo así pensativo, digo, cocho. ¿Y quién diablo? Yo no me sumo muñequito, ¿no? Solamente. Pero ¿cómo es? O sea, ¿es por turno? ¿Cómo el asunto? No, por ejemplo, como nosotros no somos los mejores, nosotros siempre vamos en el proceso de eliminación. Siempre hay uno que sabe más que nosotros. Por ejemplo, ahora yo empiezo, Ángel, ¿qué tú piensas ahí de esa pregunta? Y Ángel dice, con el poder, yo le voy a dar C. A la C, Ryu, Gen, Saga y Goken. Ok, Nimbus lo que se va a reír ahí. Ya, hey, te pasaste hoy. No vuelve. How we do? What you looking like? Yo voy para la A. Para la A. Uf. Sí. ¿Qué tenemos aquí? El público dice, Ichigo dice la A, Star Moon dice la C, par de cable, Son Cable dice la A también. Mini Monero, there is no E, so ya tú sabes que ese dama sabe de ser. So, ¿con qué voy? Háblame, Merlins. Yo voy con la C. Con la C. Oh, tenemos el crew de Manitas Gaming aquí también, que son esas mujeres que están dándolo todo, digo, acabando con todo en el videojuego. Sí, porque esas mujeres gozan, tú entras a los streams de ellos y ¿qué es lo que está pasando aquí? Mari, what is looking like? Te voy a dar un hint, right? Porque lo mío es la psicología. Por alguna razón te has rayado 2 veces. No voy a decir más nada, 3. pero hay que tener eso en mente. Dile, Mari, ¿en qué tú vas? Yo digo A. Ah, ok. Tony to Brody se fue para la B. Mama Game, what is looking like? B. Sí. Ay, Momo. Yo digo la D. La C. Ah, porque te estoy D. diciendo. D. La D. La D. Ay, Dios mío. Yeah. La gente, vea, Real Fox dice la B. Ay, Dios mío. Mini Moreno también. Wallflower. Fran, háblame de ti, Fran, aquí. La que repetió mal, la C. La C. Bueno, llega donde ti ahora, Saúl. ¿Qué gancho no ha tirado Nimbus? No, es que yo creo que la sé, porque es que Bison no sale con Akuma, Ryu está ahí. Yo creo que la sé. Bueno, mi gente, momento, nos fuimos. ¡Ey! María. Espérate, eso no te da nada. Nimbus, Pero Ryu no está ahí. Nimbus, espérate. No, El piso ahí, esa información está mal, No, aquel que no encojona aquí, acecha ahora. Dale, Nimbus, espérate, ponerte la pantalla para que nos engañen. Dale. So, Goken and Gil beat Akuma in his prime. When Goken was much younger, Gen and Oro beat Akuma. So the only 4 people in all of Street Fighter history have beaten Akuma, like without anybody arguing that he lost, were those 4 characters. Ryu has never beaten Akuma. Akuma's actually allowed him to win some matches, but it wasn't because he like definitely beat Akuma. Akuma just plays with Ryu always. So Ryu has never beaten Akuma. Eso es la vaina que uno no lo puede discutir porque él viene con una vaina. ¿Y qué año fue eso también? I wouldn't be able to tell you. Bueno, aquí tenemos el público diciendo lies. Oye, esa cotorra. Nembes, nada más te digo. Bueno. Hey, if people think I'm wrong, they can gladly look it up. ¿Y tú crees que no vi la curva que tiraste ahí con los 2 rayos, que nos enredaste todo? Of course. Bueno, seguimos. Round 2. No, hombre, Nimbus. ¿Quién es ese? ¿Mike Hager, Abigail Birdie o Axel? Pero tú tenías que poner más. ¿Eso parece de Game Boy? Eso parece de Game Boy. ¡Wow! No, Nimbus, pero no me ponga vaina de mi personaje abusador porque te la voy a responder de una vez. ¿Es true? Para no seguir, ¿es true, Nimbus? Le doy. I plead the fifth. I plead the fifth. Entonces, Birdie. Claro que Birdie. Birdie. No puede ser otra gente. Nos fuimos todos con Birdie. Déjame ver qué dice el público. Ya, mira, el público got it too. Ese Birdie. Birdie es como Sammy Sosa, pero al revés, era blanco y se puso negro. De verdad. Vamos a ver.
Eso es lo malo de que cuando uno la cosa la pasa de una vez. He is 100% correct. That is Birdie from the original Street Fighter game, and he was white, not dark skin at all. Wow. Como Sammy Sosa. Vamos, Por ejemplo, seguimos. La gente gozando ahí. Round 3. Aquí es que él me quilla. What year did the first Street Fighter game release? 87 yo creo que fue. Ahí fue que yo cumplí años. Diablo, qué silencio. No, yo sé cuándo fue, pero es que no voy a hablar de una vez para no joder la vaina. Ángel, 88, yo creo. 88, 87, yo sé que está por ahí. Que la vaina es que Nimbus ha sido, Nimbus no ha dicho esto antes, eso es lo que a mí me molesta. Porque Oh, many times. tú ves, y que la primera, además habían dos, it was only one character y vaina, pero a uno se le olvida. Porque él dice tanta vaina que uno dice, eso es mentira. Sí, no, pero... How we do? Yo creo que tú la pegaste, yo creo que... Yo creo que la 87, 87, 88. Sí. 87, Merlin. 87. No sé, 87 también. El público está encendido. Ahí que me quilla cuando tú dices una y el público lo dice también y tú vas del otro y la cambias, de allá la cagan ahí. Ya gente fue toda la confianza del mundo. Mari, D. 87. Mama. D. Mama y Momo, usted me va a volver loco a mí. Momo. 87. Ajá. Frank. 88, para no decir lo mismo. Ya. Saul. Estamos bien. Saul. No, 87. 87, no fuimos. Hey, está sonado hoy. Dale, Nemo. Está flojo. No, So- no digas así, que después viene con una vaina que dice de qué color es la primera tirita de Rayu. Nos jodimos. Mierda. No, sí. Dale, Nemo, explícanos. Here we So go. yes, Pop. the first Street Fighter game released in 1987, which is probably one of the reasons why it's near and dear to my heart, because like you, Ivan, I was born the same year. Nice. Beautiful. Seguimos. Round 4. Ay, mamá. Porque Chazama ahí. Ay, no sé, ¿no? I Hey, think I'm I think they're running there, right? No, It has to be running o están en Upbeat. It sounds like, suena como F-Zero porque la velocidad de F-Zero era siempre en eso. ¿Tú? Yeah, I think it's F-Zero. A bit That's what I was thinking. Andy. Pero, Star Fox, I think it's Star Fox, cuando Yeah. empieza el juego, que están corriendo. Yeah. ¿y quién es Chrono Trigger? Nimbus. It's not Tú no puedes decir nada de eso. Yo no, eso es la vaina de Chiria ahora en Call of Duty, Chronos, ¿no es? Yo- Oh. Son RPG de... Oh. Sí, yeah, se me refiere. No, ok. Bueno, el público dice Star Fox, par de cables dice Star Fox. Is it the A or Bueno. D? I think it's D. An amazing old school RPG. Yeah, it's RPG, yeah. What? Oh, ¿qué fue lo que dijo Fox? Ay, no quiero ni leer lo que dijo Fox. Esa es la música que ponen cuando yo me digo mi chip. Alright, no, hey, so everybody, se fue con Star Fox, everybody. Anyone has a different answer? I'm No, going with ese A. es Yo quería que era Star Fox. la A. Star Fox, que no salga la A, porque tú sacas la... Ay, No, eso es Star Fox. Eso es Cornelia, se llama ese mundo. Yo sé cuál es. no fuimos. Star Fox. There So it is. now, Nimbus, so now. Viniste flojo. 100%. That is the beginning of Star Fox. The running, right? Well, the spaceship, not really the running Ah, or the ships. Pero la cogimos bien. Seguimos. eso sí. Ah!
What branch of the military is dialed in? Ay, that's a good one. That is a great question. Hey, te burlaste. Te burlaste. Te burlaste. Hay un avión cuando él está peleando. Right. No, ¿verdad? So yo me voy a ir por ahí. Angel, ¿qué tú dices? Air Force. How we do? Yo, I go Navy. If he's fighting on a tanker, it could be Navy, but I'm thinking Air Force because I think it's El público está embrecado en la C. Merlin. I'm going with Air Force. Mujeres. The Air Force. Air Force. Air Bras. Force. Air Force. My man said, I think Air Force. He ain't no Navy sailor. Yo ni le voy a preguntar a Saul. Saul se rió de una vez. Vámonos. Vino flojo Nimbus esta semana. No, pero está bien así porque en el que sea uno comparte. Porque yo hace una pregunta, además se la saben él y Saúl la respuesta. Vamos a terminar esto aquí ahora. Thank you for playing. Beautiful, beautiful, beautiful. Pues sí, Saul, ese es el intro de nosotros, Us versus Nimbus, porque como Nimbus has so much knowledge de todos esos juegos, nos gusta también educar al público as we go, you know? Para que, sí. Pues yo siempre he dicho, uno tiene que saber de dónde vino, de cuando uno jugaba y se le iba la luz, o uno hacía su fila para entrar, o siempre con su medio peso para llegar a esos colmados, y si uno era menor, tenía que esperar que los grandes terminen. Ay, Virgen, gracias. Sí, no, y yo sé de todo eso por el respeto a la cultura. Como yo vivo de los juegos, yo comparto con mucha gente que tiene jugando de antes de yo nacer. Todos esos juegos, Star Fox, Street Fighter, yo no había nacido cuando eso. Entonces yo me sé toda esa cosa para poder hablar de esos temas con la gente que jugaba retro. O sea, más por respeto. Pero yo no jugué nada de eso porque yo no había nacido. Beautiful, beautiful. Bueno. Ahora venimos con un par de preguntas de nuestro Starting Five. Estos son los que más Street Fighter sabe, eso es lo que ellos viven. Así que vamos a despedirnos de las mujeres que están ahí. Ya usted sabe, mujeres, esas mujeres vienen para atrás con sus preguntas también, porque esto es igualdad por todos los lados. ¿Qué más falta aquí? Falta Babe. Dale para acá, Babe, entra. Swap. Pues sí, nosotros hicimos tarea de todo. Y esa no va, esa sí. Cuidado con esa. Dale, Nimbus, empieza tú ahí, desahógate. Ahora es el día tú de hacer todas las preguntas y algún día llegar a pelear con ese hombre y pasar vergüenza. Digo, ganarle. Go ahead, Nimbus, take the floor. Well, my first question, first of all, big fan. Big fan. Mi respeto para usted, leyenda. So my first question is, do you remember the moment you decided that you wanted to become a pro Street Fighter player? Well, it was all about opportunity, actually. I've been playing Street Fighter ever since I was young. Fighting games, Smash Brothers, Soul Calibur, everything. But as soon as I got the visa and I got the chance to compete internationally, then I thought like maybe I have a chance, you know. That's actually one of the hardest parts, is just being able to compete internationally. And as soon as I got the visa, I was like, maybe I can do this, you know. That's a great answer. Which is beautiful because tú vienes jugando en torneos since you were 9, right? And nosotros tenemos. ¿Y cómo tú? We do our research. ¿Y cómo tú sabes la edad específica? Porque es verdad. Porque, ¿qué pasa? Ese hombre hace su tarea. No que yo haga mi tarea, yo como él, yo soy fan también, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú pasaste por los mismos programas que yo. So, cuando tú estabas en el Open Mic, todos esos tigres son míos. Pío, Dali, el mismo Tolentino, Ariel. Tolentino, ay. Tú me entiendes, Tolentino, muchachos. Yo estoy loco, nosotros en los torneos de Street Fighter, yo voy a sacar pollo para traer a Tolentino para que sea el host. Porque yo sé que Tolentino y esa gente le encanta eso. So, cuando tú pasaste por allá, tú me entiendes, dices, mira qué heavy, porque en la razón. Bueno, no sé si exactamente tú sabes quién yo soy, a qué yo me dedico, pero yo tengo un público en la comedia y cuando yo me doy cuenta que nosotros, los latinos, estamos número 1 en el mundo, yo digo, ven acá, pero ¿por qué Saúl no se ha dado más grande? Porque ese es el Bad Bunny de nosotros en el gaming.
qué está pasando, right? Y sí, porque la realidad es esa, en el Street Fighter somos los mejores. So, yo digo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que crear algo, porque nosotros los latinos formamos una parte grandísima de los videojuegos, una industria que es más grande que las películas y la música juntas, right? So, ¿por qué nosotros no tenemos más grupos o más exposure, sí, exposure como lo es, como lo debe tener tú? Porque cuando nosotros llegamos al torneo, llega Bandits, después llega Uptown Gaming, cada quien con su jaque, pero latino todo, porque nosotros sí consumimos y nosotros gastamos. Entonces, por eso yo he creado esto, porque yo digo, si yo puedo con la plataforma mía hacer educar al público mío y dejarles saber, en la industria del videojuego nosotros estamos ahí, nosotros estamos rompiendo, right? So, especialmente en Santo Domingo, que hay una cultura de eso, de nosotros ir a jugar en esos espacios donde eso es lo que se va. Vamos a jugar Street Fighter allá, todo el mundo se junta ahí hasta que se vaya la luz. Y cuidado que si vuelve otra vez nos devolvemos. So, por eso es la razón que nosotros estamos haciendo esto. Y todas esas entrevistas y yo he visto todo. Nosotros te seguimos. Cuando tú estás peleando, nosotros tenemos un watch party que Javidú lo hace. Y ahí se mete gente, muchachos, a salar. Una presión, sí, porque entonces si perdemos, somos muchos que quedamos mal. Ay. No, me alegra mucho ver que ustedes disfrutan de eso, y ahora que viene la Street Fighter 6, hay que hacer trabajo para llevarlo, porque es un tema cultural, más que todo. No es que el trabajo no se está haciendo, ni que el deporte no es bueno, ni que el contenido no es bueno, es simplemente que no está la cultura en nuestro país. Eso es algo nuevo. O sea, tenemos una cultura underground de los centros de internet, de los clubes, nosotros mismos que siempre hemos jugado, pero el dominicano promedio no conoce de esto. Yo sé que cuando lo vean lo van a disfrutar, porque a nosotros nos gusta mucho la competencia y los shows y que nos representen, pero es un tema de traerlo al país, que la gente lo vea. Y muy interesante es lo que tú haces, no nada más en cámara, es detrás. Tú sabiendo en la posición que tú estás, tú no lo ves de esa manera, tú piensas en un más allá, tú sabes que todo es momentario, pero uno tiene que vivir su momento. Entonces, en vez de tú decir, no, yo soy el mejor, esto y lo otro, no, tú dices, ok, yo estoy en una posición buena, ¿cómo yo puedo entrenar a otro jugador a que suba a también ese mejor? Porque estamos todos bajo la misma sombrilla, latino. So, eso es súper chévere de parte tuya. Y, mi respeto para ti siempre por eso. Gracias. Porque no todo el mundo piensa así. Todo el que se gana un campeonato y se gana 120,000 y pico dólares y dice, mierda, para todo el mundo, yo no quiero saber de nadie. Sí. Entonces, es verdad. Eso mismo lo invertiste en la comunidad, como la comunidad te ayudó, y eso da mucho que hablar a tu persona. So, eso es lo que yo quiero que todo el mundo vea, que nada más no somos buenos. El esfuerzo detrás de eso es otro hacho. De eso vamos a hablar ahorita, de salud mental y toda esa vaina. So, eso es súper chulo y te hace diferente. Próxima pregunta. Ellos, tú estabas calladito ahí, Angel, ¿qué pasó? Estamos bien aquí, estoy disfrutando el momento. Anyone else? Si no hablan de yo estoy ready con lo mío. Dale, dime otra vez, lo vamos con fax. So, what was your first experience playing Street Fighter, and how did that experience go? Well, I actually started playing fighting games because of my brother, Luiman. He's a top player in the Dominican Republic, and we used to play a lot of Smash Brothers, but we noticed that the community of the Street Fighter in DR was the better one. Like, they had bigger events, they had more respected players. It was more organized, and we wanted to be a part of that. So we made the switch, and we started just playing Street Fighter 4. And how did it go? Horrible. I was the worst player ever in the Street Fighter, and it was not only the first day. It was actually a few years. I sucked for like 3-4 years, so bad, and it was a learning process. It was beautiful, but it was definitely a struggle, and that's how I started. Like, I started completely in the bottom in Street Fighter. That's beautiful. Está heavy. Tú sabes, tú quieres ver algo heavy. Lo heavy es que el primer sistema de fue un GameCube, y él viene de los tiempos de Melee, o sea, de donde yo vengo. Oíste, a dónde empezó.
Yeah, yeah. Ah, pero nosotros, ¿quién? Nosotros no comíamos, allá estaba todo el mundo flaco. So, eso es súper chulo, porque para mí, no se pueden comparar los juegos, obvio. Pero como tú dices, Smash Brothers no tenía el público que tiene ahora hoy en día, porque ahora hoy en día Smash Brothers es otro mundo. Pero en los tiempos de Melee, como tú dices, Street Fighter era el que estaba sobresaliendo. Which es lo que yo le digo en Nimbus, para tú ser bueno en Street Fighter tienes que jugar Melee, no quieres jugar Melee. Pero nada. So, eso es super cool, super chulo. Anybody, próxima pregunta. Vamos, juegan, que después vienen las mujeres ahí. Bla, se sabe que usted es una leyenda en Street Fighter y sabe toda esa vaina. Yo prefiero un par de preguntitas, tú sabes, clásicas, para que nosotros nos conozcamos mejor. ¿Chicharrón o longaniza? Mierda. Qué curva. Yo siento que no es que yo puedo elegir una de las dos, porque las dos, si lo hacen bien, es una delicia, pero yo siento que yo me veo comiendo más chicharrón que longaniza. Como que la longaniza es un momento específico, tú te lo puedes comer un día, pero no di que toda la semana. El chicharrón no se debería comer toda la semana por toda la grasa que tiene, pero uno le puede dar más, porque tú es más común comerse un cerdo que el longaniza. Estoy de acuerdo, tú y yo podemos janguear. Va para el mismo trozo a comer la misma cosa. Pregunta número 2. Bla, usted rompió en el vaina, se ganó los chelitos. ¿Qué fue lo primero que usted compró? Una agua. No me hablen no me buste, acuerdo. la No, es que no me acuerdo, por eso que estoy pensando. Yo me invento una vaina, que no me acuerdo. No me acuerdo qué fue lo primero, pero probablemente habrá sido un viaje a uno de los muchachos. Algo, probablemente fue por ahí, algo, seguro un viaje a uno de los muchachos. Un viajecito. Sí. Ok. Para que compitieran, pero yo no me acuerdo muy bien. Coge ejemplo, Iván. Mira, él lleva a los muchachos de viaje. Ok, Mena, aquí nada más es trabajo y trabajo. No aparece un viaje nunca. No. Ni equivocado. ¿Dónde van? Oye, me tienen pisado. Es lo que yo siempre he dicho. Si cada quien en el grupo, y no tiene que ser parte del grupo, necesita la ayuda mía para ir a un torneo, yo dejo hacer lo que sea, nos vamos manejando, yo lo llevo, si tenemos que dormir en el carro, sí, pero no me pierda, porque va a venir a pie. Mierda, pero mejor no invite nada, pero ¿y qué? ¿Y qué? Pero es un abuso. Esta es la próxima pregunta de Nimbus. Oye, espérate, la última mía, esta es en serio, pero un new gamer, ¿tú me entiendes? Un new gamer que entre, what strategy do you tell him to take? Like, ¿qué estrategia, qué es lo que tú crees que es lo más importante ahora mismo para que un nuevo jugador llegue a ser una leyenda así como tú? Es que al final del día, el paso de un jugador bueno a profesional, en mi opinión, es más pequeño que de un jugador que no le gusta algo a bueno. O sea, yo siento que si a ti te gusta algo, tú vas a ser bueno, lo que sea. Si vas a ser basquetbol, sea lo que sea que tú juegues, si te gusta, tú vas a ser bueno porque tú vas a buscar la manera de disfrutar del juego. Entonces, seleccionar el juego que te guste y jugarlo mucho. Eso es lo más importante. Ya si tú quieres ser profesional, la táctica, la estrategia, la forma de practicar, tú la encuentras juntándote en ambiente con jugadores que ya lo han hecho, con jugadores que tú consideres que son más buenos que tú, y empiezan a hablar del juego, empiezan a ver estrategias y diferentes perspectivas. Pero lo más importante es jugar lo que te guste, para tú poder meterle horas de verdad. Muy buen punto. Y tú sabes que yo seguí eso hasta que fui a Ande Ángel, en Uptown Gaming, que iba a romper con todo en Smash Brothers. No, pero es que por ahí, si anda un parameo que se llama AAA, y AAA pierde ahí, o queda de que tercero y AAA un monstruo en ese juego, ahí es difícil. La AAA es buena gente, sí. Oye, yo llegué hablando toda la popu del mundo y me sonan. Y digo yo, nada, eso fue que el control estaba malo. Hice un torneo aquí en la casa mía, en el estudio, y heavy. Cuando yo le gané a esos primeros dos, yo quería irme para mi casa porque yo sabía lo que venía. Pero la estrategia que tú dices es muy buena. Si te gusta, tú vas a ser bueno en ella, pero a veces esos torneos le parte el alma. Yo no podía jugar Smash Brothers después de ese día.
Bueno, Al hombre le dieron duro ese día. no, sí. dieron duro. Tenía miedo de estar sentado. Antes de que tú veas la próxima pregunta, ya que tenemos canales dedicados a cómo los otros jugadores juegan, eso es algo que es una ventaja y también una desventaja porque va de los dos lados. ¿Ves? Yo he notado algo, right? Por ejemplo, la pregunta es, ¿se necesita aprender a jugar con todos los jugadores del videojuego? En ejemplo, si sale a Street Fighter 6, hay que jugar con todos los jugadores, porque la pregunta lo hago porque cuando sale Smash Brothers, yo juego con todos los jugadores por la razón que yo quiero saber todas las movidas de ellos, así cuando cogen contra sé de qué lado me vienen. ¿Eso es una buena estrategia o es algo o es más fácil, you know what? El jugador famoso, en tu caso Luke, que venga lo que venga y yo voy adivinando? Es un hecho, o sea, un fact, que es más fácil coger un solo personaje que todito. Es algo. Entonces, no es recomendable, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, un personaje te toma 2 meses aprenderte todo su movimiento, cómo juega y eso. Un personaje. Smash tiene como 85 personajes. De aquí a que tú estés ready, ahora sí voy por un torneo, ya salió la otra Smash. Eso toma demasiado tiempo. El tema del gaming ahora, que por el tema de los patches, de que nerfean y bufean, de nada te vale durar un año entero aprendiéndote un personaje para que te lo cambien el año que viene. Entonces tiene que ser adaptarte a un personaje rápido y aprender cómo ganarle a los otros. O sea, una contraestrategia. Pero no de que aprenderlo a usar todito, porque es que el tiempo no da. Eso es verdad, sí. Y tú sabes Makes que sense. yo estaba rompiendo, que me tiran el tigre de Roblox ahí. Yo no sé nada de esos movimientos. Chamaquito de 12 me saló ayer ahí. Ah, Steve. Vino a mi casa y me ganó también. Yo, ¿qué sé? Dije de Roblox. Sí, hay uno de Roblox ahora que tiene la vaina y tú caíste ahí ya. No juegues más. Y yo digo, you know, con los personajes que uno aprendió, uno se sabe defender. Frank, how we do? You got a question before we give it back to Nimbus? Angel? My question was, by the way, I'm the guy that's been reaching out through Uptown Gaming. You know, again, thank you for coming out. I appreciate it. You met Jihan a few times at some of the majors and events that he helps out with. So definitely shout out to him if he ends up watching this, for putting us in contact. I think there's going to be some beautiful things coming to light in the future because of our, you know, you coming on here. So my question is, now that you are spending more time here in the States, you know, coming from DR, kind of like, what's your mentality with the environment here now compared to how it was in DR? I know that it was probably a different atmosphere and you having to travel farther, and now you're a little more local. So now that you're a little closer to things, what's your mentality in approaching the community and the game and just the scene as a whole? Well, the thing is, my focus right now is as a competitor, right? I want to compete in any game that I play. And right now, I don't have the same practice that I had in DR. I had a lot of strong players in the Dominican Republic that I could just hit up right away and be like, yo, let's practice. And DR is very small, so everyone was reachable. But let's say if I need to practice with the best player in California, I can't go to his house. I gotta take a flight, a 5-hour flight. So my focus right now is just developing the community here where I am right now in Massachusetts and in the East Coast. And I want to create a more professional players and help develop like players that are already good, take that extra step and help them with the practice, with the strategies, helping with the game, and educating the people that are not professional players but want to see and want to enjoy the tournaments. So that's my focus right now. It's just improving what we have right now here and making it better. I think that's beautiful, and it's funny how you mentioned the local thing. I almost feel like DR and the Caribbean have similarities with Japan. You know, with the same thing, like small islands, small places, strong players, and there's a reason why they're able to get so good because of like just proximity is an advantage. You know, there's more resources here, but everybody's farther apart, so it's pretty interesting. Yeah, that's the thing. Everyone says like, oh, USA is weaker than Japan or whatever, but the thing is, when you go to a tournament and you go to a tournament in New York, you're fighting the East Coast players. You're not fighting the West Coast players. It's not USA. It's just East Coast, and people don't think about that. It's like the USA is too big, and that's the weakness of being in this region.
Wow, Everybody's separated. it's pretty interesting. Ya, Nimbus, tú tienes que practicar más para que practiques. Ya, sigue, Nimbus. No, sigue, yo no, sigue. yo no, I hadn't thought about it. I hadn't thought about it that way, pero It makes those, perfect that's sense. that's next level right there. It makes perfect sense. Thinking about East Coast, es verdad. Es verdad, So, porque mira como yo tengo a Nimbus, lo tengo loco, don't start. Yeah. Do not start. Yeah. Don't Estoy loco que start. venga Mena para acá, que adelante de él que te voy a dar. Ay, mi Yeah. Dios mío. Dale, Nimbus. Frank, we're going after you after that. Go ahead, Nimbus. Now, my next question. Now that Street Fighter 6 is on the horizon and is very casual friendly with modern controllers, dynamic controllers, World Tour, etc., what are your predictions for the FGC moving forward? My prediction is that it's gonna get easier every time. We need to make the games more accessible. They're too hard. Nobody is gonna want to play fighting games if you can play anything else and enjoy it, or play fighting games and just get beat up every tournament that you go to because you don't have the time to learn everything. So I think accessibility is definitely the next step, and I think it's a good thing. You know, as a professional player, people might think, oh, he's scared because now everyone can do what he does. Not really. It's all about strategy. It's all about my mentality. It's not only about pressing buttons. So I'm confident in my ability to still be the best. But if I want the scene to grow and I want more people to watch it, then I need more people to play the game, and we need to make them easier. So it's a good thing. I agree with you 100% because in the end of the day, even if you're a noob, if you will, you're not going to be a professional player because the professional players has fundamentals. So it doesn't matter if the game is super accessible to newcomers. It's not like they're just going to come and win Evo. That's not going to happen. Yeah. So I agree with you 100%. Mira lo que pasa cuando la vaina es muy difícil. Button smash. Yo le doy a todos los botones. You know, sometimes, you know, when they play on easy mode, pero you know what? I agree with that. Tú sabes que yo iba a preguntar también. I'm not 100% sure about this, Nimbus, but you know they always find a way to do infinites in these games. Street Fighter 6 looks like they're doing a really good job with the, ¿cómo que se llama? The time gaps between the drive rush. Porque yo, Dragon Ball Z fighters no se puede jugar, loco. Well, that's a whole. That's if a they catch game. you in a loop, it's over. Bye. Y tú te recuerdas Marvel's Capcom 2? That guy loop was crazy. Eso era para arriba otra vez. Para arriba otra vez. Yo. Y así pasaba el match. ¿Sí o no, Mena? Sí, pero lo que pasa es que los juegos viejos no había parche. La Marvel 2 salió vuelto un disparate y se quedó vuelto un disparate hasta ahora mismo. La Melee también es así de rápida por errores, que el juego salió con eso y no lo parcharon. Entonces ahora en Street Fighter, además de que Street Fighter es el juego que menos infinito tiene en general, en toda la saga. O sea, en la 5 nunca hubo un infinito. Si aparece uno, lo tiran un parche ahí mismo para que no arruine, porque estamos hablando de un tool de $1 millón, entonces ellos no van a dejar que el juego se dañe así. Street Fighter 5 did have an infinite. ¿Cuál? Dan came. The Dan infinite. Ah, bueno, sí, pero además de que lo tumbaron, era tan difícil que era un non-factor. Nadie nunca hizo esa vaina, era demasiado difícil. Pero es que lo hacía, era un dios. Nadie nunca lo hizo en un video en YouTube, pero en un torneo nunca lo hicieron. Era demasiado difícil. Yeah, it's not realistic. Yeah. Dale, Frank. Oh, no. So, do you feel like any pressure to move on to the next game, and how do you divide your time between like the current and the new one? I actually feel very excited. I need the fun factor, and I've been playing the same game for 7 years. I was tired, you know. I of course I love that I work playing video games, but I was tired of the same game. So I'm very excited. It's a new game. I tried the game, and I feel like it's even better for my playstyle, and I feel like I'm gonna do it even better. If I won 2 cups, now I'm aiming for 4. And I feel like it's good that we change games because you can have fun again, you know. Preach. I love that. This question comes in. Tú sabes que yo no voy a decir exactamente qué, pero estamos hablando de los controles. How comfortable are you now that you made the switch? Porque cuando, por ejemplo, nosotros hicimos un torneo aquí, right?
y el caballero aquí, Nimbus, ha llegado con la máquina de arcade en una vaina y ha sacado ese control. Y de que lo sacó, todo el mundo dijo, nadie va a jugar, porque todo el mundo tiene que usar el mismo control, pero él andaba con su, ¿tú me entiendes? Y al fin perdió y nos dio COVID como a 3, porque eran esos tipos. Habíamos como 15 en esta oficina ahí rompiendo. Pregunto, so, ya que tú estás haciendo el cambio, how comfortable are you going into this tournament and these practices now that you're using that new remote? Eso de los controles, if you're gonna use stick and someone complains, they say, oh, it's cheating. It's an easy solution. Okay, you play on it. You try it out. It takes months. It can take years. Like, I'm scared of learning hitbox because I'm not able to feel the game as I feel it on pad. I feel slower. I don't even enjoy the game. I don't know what's going on there. Like, I'm learning and it's a struggle. So I respect people that can change. That people that can play on pad, they can play on stick, they can play on hitbox. It's hard. It's very hard. And if someone complains, oh, it's cheating, you try it out. Then you play on it. You try how it feels. It has pros and cons. Like, it's not easy at all. So I feel it's good. I agree with you because a lot of people, I remember back in the day, people used to be like, oh, you have more of an advantage if you play with controller. That's not the case. That's nor here nor there. Mm-hmm. Yeah, it's nor here nor there. And I think it's been proven throughout the years when you have all these pro players, Punk and all of them playing on controller, you know, there's no difference. It's just what you're comfortable with. Yeah, I play on controller. Yeah. You know, so if you play on controller or you play on a pad, I mean, on a joystick or even on a hitbox, it's nothing. It's all the same thing. You know, it's preference. Not what it's come down to preference. Yeah. Beautiful. Let's get Manitas Gaming in here. So Marty, how we do? Fox. Let's give them a chance para que entren para acá. Las mujeres aquí que tienen que aportar, porque las mujeres en el gaming también se tienen que apoyar igual que la de los hombres. Porque lo más feo es decir, nada, esa jeva me dio una pela a mí en Coloduri. Bueno, en este caso, déjame decirte que yo fui a Japón y en Street Fighter estamos hablando con un juego que yo soy el único 2 veces campeón. O sea, mi nivel es algo absurdo en ese juego. Y yo fui a Japón y había una muchacha como de 32 años ya japonesa y me estaba dando una pela. Y yo digo, ¿por qué? En RD no hay forma, no tenemos todavía eso tan desarrollado. Pero en Japón las mujeres juegan y son picantes, de verdad, no es fácil. Perfecto. I mean, es lo que yo digo. Hay en el caso de las mujeres, right, es algo muy sensitivo. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que sí tienen el talento. ¿Tú me entiendes? Hay muchas mujeres que sí son buenas, pero se pierden en la sinvergüenzada de los streams. Que eso da pena porque hay mujeres que sí tienen el potencial para llegar a ser una profesional, you know? Sí, pero es que más, yo lo entiendo, es que es el streaming, además de que es más estable, más fácil, tiene más público, una mujer así jugando juegos y eso, la gente la ve, pero tú competir, tienes que guayar demasiado la yuca, eso es amor puro. Si no lo tiene, no lo va a lograr, eso es muy difícil. Sí. Pero yo lo entiendo. Mujeres, preguntas para el caballero. Una a la vez. Está nerviosa. Okay, I'll go first. Okay, so if you could choose a female Street Fighter player, which one would you choose to play with, and why? If I could choose any Street Fighter player or character? Female. Oh, female. Well, actually, in Street Fighter 4, there was this character named Elena, and she was my main character. That's actually one of my favorite characters in the entire franchise. So, for sure, Elena. Okay. Déjate a Chun-Li botar. Yo nunca usado eso. I have never used Nunca? For real? Nah. I think mucho, like, for example, in my case, the reason I don't play Street Fighter or anything past the Super Nintendo is because the controllers were too hard. So, like, even with Chun-Li, para tirar zapata y vaina, había que uno sale con ampolla. Well, esa era la parte fácil. Tirar la patada voladora de ella era difícil y tirar como esa powerball que ella tiraba también te tomaba tiempo. Yeah. Mm-hmm. Mama, the timing was hard. Yeah, being a fan of Dragon Ball, so Superman versus Goku, who you think will win? That depends. If we get really heavy into comic lore, I think Superman. If you get Superman 1 million, the one that comes from the sun, he's just too overpowered. But if we stop and we just
think about like the normal versions, I still think Superman because Goku lost to a sniper. Like I don't think that's ever gonna happen with Superman. Y si For Goku sure. So my destruye el bad, my sol. bad. What if Goku destroys the sun? ¿Qué vamos a hacer? No. That's not the power scale. That's not the power Goku ha scale. morido demasiadas veces por la humanidad para hacer Sí, sí. Ese Superman es muy hablador. Ese pleito no sale. Go ahead, Momo. So, from all the Street Fighter games, ¿cuál es la preferida de todos los Street Fighter? Ay. Mierda, qué pregunta. If you have to choose, si tienes que escoger uno. No, mira, es que yo no puedo responderte eso, yo no sé. Los top 3 entonces. Top 3, bueno, a mí me gusta Top mucho three. la 4, la 5 y la 3. Me gusta mucho Third Strike, me gusta mucho la Ultra Street Fighter 4 y Street Fighter 5, the last version, the Champion Edition, it was an amazing game, so for sure, those 3. Nice. Amazing. Marlins. Mi pregunta es, todos empezamos con un jugador, ¿verdad? Cuando tú empezaste a jugar Street Fighter, cuando estabas pequeño o más joven, ¿cuál fue tu jugador más favorito para jugar? Bueno, lo que pasa es que antes de yo probar, o sea, cuando yo estaba viendo la liga de Street Fighter y eso, yo cogí y descargué el GGPO con una vaina como para jugar online en la PC. Descargué a Third Strike y usé a Elena. O sea, Elena fue mi primer personaje que yo usé en Street Fighter. Pero el de Street Fighter 4, que fue cuando empezamos a jugar de verdad, si no me equivoco, mi primer personaje fue Sagat. Yo usé a Sagat y usé a Dudley. O sea, Sagat y Dudley en Street Fighter 4. Pero el primero, yo creo que fue Elena cuando yo lo descargué en GGPO. Okay. Nice. Before we continue, yo tengo una pregunta. Esta pregunta, es algo como quien dice que uno sabe porque uno sabe, right? ¿Cómo tú te sientes al saber que por tú ser tan bueno con Birdie, cada versión le quitaban? Like they really made that a possibility for you to like stop using that character. Like no matter what people say or what goes on, it was because of you. How does it feel to like? Eso como cuando llegó Allen Iverson al NBA, que tuvieron que cambiar todo. How do you feel about that? Like you're that good that they was like, yo, we gotta bring that guy down. Le salió caro, le costó 120,000. Le salió caro. Buena. God damn it. All right. Have you had? Well, you already answered this question. You have played Street Fighter 6. What are your thoughts on the game, and what are the pros and cons that you may have? Yo siento, I feel like the game is amazing gameplay wise. The new system, the drive system, everything. It makes it more complex. I like the recovery on the normals. It makes it a slower game, so you have to think more. And I feel like it's less scruffy. Like you can't really steal wins. You could do it more often in Street Fighter 5. What I don't like about the game, it's like. It's not about the gameplay. It's the graphics. Like esa pintura. Like, there's so many colors. I don't like that. I don't like the music. I don't like how the characters look. But the game, like gameplay wise, just to compete in it it's amazing. It's beautiful. I totally agree with you with the mechanics, because like one of the main issues that I had with Street Fighter 5, I play Street Fighter 5 to death because it's what we have, so we're gonna play it. But I think like even Mortal Kombat 11 fell in that same category where I feel like they took the creativity from the player away. So it was so streamlined. Like you have two professional Ken players, and you wouldn't be able to tell the difference between the two. Not like in Street Fighter 4 where you had, where you had like the same two, the different players playing the same characters, but you knew that was Momochi. You knew that was this guy. And I feel like Street Fighter 6 is bringing that back, where you're going to have that creativity, player expression, if you will. And that's what I'm mostly excited for this game, because we're going to see different expressions of the characters coming from different players. I think so, and I agree. You had it in 5, but it was so
small. It was so many like slight differences, so subtle that the most people couldn't tell, and it made the game boring. But in 4, if you watch Smog, look different to any other Dudley. So I think in 6 is gonna. I don't think it's gonna be like 4, but I think it's gonna be almost there. So it's gonna be more fun to watch and to laugh. Yeah, I agree with you. What characters are you looking forward to in Street Fighter 6, and what do you think you are going to main? Well, if it's only the base roster, I like Marisa, I like Lily, and I like Luke, but I like Zangief too. But I'm hoping that they add the first Dominican character, Thrasher, the one that's in the trailer. Damn. Oh yes, yes. I really hope that if they add the first Dominican character, I'm gonna play him, and of course I'm waiting for Birdie, and I'm waiting for Elena too. So let's see what happens. Okay. Beautiful. That'd be beast. Yeah, it would be. Angel, mujeres, you have another question. Yo estoy ready. Yo tengo aquí para tirar. Dale, chico. Ok, esta pregunta tiene que ver con todos estos juegos de pelea, pero tiene una primera parte que no tiene que ver. Okay. ¿Marvel o DC? Marvel. Ok, como te gusta Marvel, no le gustó la segunda parte, pero Marvel vs. Capcom, ¿cuál era tu carácter favorito? Es que hay demasiado, porque es que, por ejemplo, de Marvel hay personajes que a mí me gustan porque lo he visto en la película, lo he visto en los cómics. A mí me gusta Capitán América. Capitán América me gusta de la película y Spider-Man, pero en el juego es diferente, pero en el juego a mí me gusta Hager, de Capcom, Wesker, Wolverine, o sea, varía mucho. Tengo muchos personajes favoritos en ese juego. El roster es demasiado duro. Ok, una última. Tú has hecho muchas cosas hasta el momento de ahora con todo lo que tú pudiste cumplir, pero ¿hay un sueño todavía? Or you feel like you've accomplished it? Like, is there like a dream that you've accomplished, or you still think there's more? Qué pregunta, mi hermano. That's an amazing question, actually. And it's you hit the spot. I'm actually going through that right now, and it's that I'm looking for my motivation. I'm looking for it in places that it's something that you have to create. You have to think about why do you want to win. I don't have anything to prove anymore. Like winning another Capcom Cup, okay, the 3rd one. What about the 4th one, the 5th one? Like it doesn't matter. It's all about, and money doesn't matter either. It's all about why do I want to win, and I've been thinking about that a lot. I've been reading a lot of books. I've been watching a lot of Kobe Bryant and Michael Jordan footage because they. Mamba. Yeah, I remember in The Last Dance, Jordan said that he made up the problems. Like he made up things about the players so he could hate them and want to beat them. And I've been thinking about why do I want to win this year, and I feel like if I can find that motivation, I feel like I'm gonna win again. But that's actually my biggest struggle right now. It's that question. Why do I want to win again? So, you know what? Let me help you with that, right? So, por ejemplo, they say que no hay sueño que sea muy grande. Si el sueño tuyo, si el sueño tuyo tú lo puedes cumplir en 2 o 3 años, el sueño tuyo es muy chiquito, right? So, por ejemplo, a base de lo que tú estás haciendo, a base de lo que tú le has dado a la comunidad, yo pienso que, bueno, el pensar mío era, yo pienso que en un futuro uno va, vamos a suponer RD, porque esa es la casa de nosotros, donde hay un building exactamente dedicado a estrenar jugadores de Street Fighter o de los juegos que vengan, que creo que es algo que lo que está haciendo con Bandit Gaming. Yo quisiera en un futuro presentarme y llegar y ver ese building que diga Bandit o un altar que diga Saul Mena, because I feel that that's where you have to head, because what you doing, my kids gonna go back and say, yo, who was the best at this? And that's you, right? I know en este momento you probably think like, you know what, I don't have nothing to prove, which is fine, you don't, pero va a llegar otro that te va a poner la batería. But meanwhile, I think the bigger picture should be that, you know, what are people gonna say when Saul retires?
You know, oh, he was great, he was dope, oh, he retired. Nah, we got Mr. Miyagi ahora aquí en RD. Que tú llegas, you go through this process, and you know what? The legend is there. This is what he left. This is his legacy. As much as he won tournaments, he built these players. You know, because un género solo sobresale y sobrevive si tú ayudas y pones en posición a los nuevos que están llegando. And I think you're a great candidate for that because of everything that you already shown behind cameras. So as far as finding the motivation, I know you're definitely going to find it, but know that us behind all that, eso es lo que estamos viendo. It's like, what's his next move? How is he going to elevate the other players and as well as himself, you know? Because if you look at Kobe and Jordan, you know, they did everything. But now you have school after Kobe. You have school after Jordan. You have nuevos jugadores que salen, and the first thing they say is like, yo, I'm here because of Kobe. I'm here because of Jordan. And not only in basketball, because, you know, these people excel outside of basketball. You know, Kobe, una de otras preguntas que te iba a hacer, ¿cuántos lenguajes tú hablas? Because, you know, you travel a lot. Especially si anda por Japón ahí, está tirando su lenguaje. So, you know, I think that should be one of your focus as far as like, you know what? Once Saul is done, he's not done really, because he will always live on, because this is the legacy that he left. This is the foundation that he built, and no one is left behind, because not only was he the best behind that, the best that are there now is because of his wisdom and knowledge. And, you know, to finish that with a dope ass question, I have a show that's called Soy Gamer, right? Because my job is to further promote what you're doing. So, si yo puedo crear un show donde yo digo, ok, ¿cuántos jugadores tienen su propio cuarto que ahí practican, and what that room looks like, y que ellos colectan, y que ellos le están añadiendo al deporte? You know, what I need to exhibit that para el mundo, right? So, una de las preguntas, let me show you, te voy a enseñar el concepto del show. Aquí mismo, real quick, right? So, este episodio, ese es how we do el primero. So, yo voy al cuarto de ellos, and they show me everything that they have in the room, what they play, what they playing on. And on top of that, yo le hago una serie de preguntas para uno también conocer al jugador, para uno poder identificarse. En el caso de How We Do, lo de él era Ninja Turtles, Sonic, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo siempre le hago a todos ellos, y es bien difícil de responder, es la que te voy a seguir, te voy a hacer a ti. How important is your mental health in this competition, in the gaming industry, and in everything you do? Because that takes a toll on everyone, and that could really put you in a position where, like, you know what? Por más bueno que yo sea, I can't do this. I think mental health is the most important thing in this area. Like I think in life, it's definitely underrated, especially in our country, in the Dominican Republic. It's actually taboo. Like, people have so many problems. Allá la gente oye, el diablo se la está llevando mentalmente. Yeah. No saben ni qué es lo que van a hacer. Se van a beber o arman un lío o lo que sea, porque no saben, o sea, no fueron educados de decirle, ok, este problema se trata así. Si tú te sientes así, tú haces esto. No, déjame darme un par de tragos porque... And that's why you have so many problems. And I feel like in esports, I don't have to physically do anything. I don't have to jog. I don't have to fight nobody. I don't have to do anything. It's all about my mind. And if mental health is important in physical sports, when your body can do most of the hard work, what about when your mind does everything? If I feel a little bit of anxiety, I can be the best in the world, and it's gonna reflect in my game right away. I don't have a body that can carry me through that. I'm not 6'5". I don't do weights, so my arm is not gonna intervene. It's all about my mind. If I feel sad, I'm not gonna play good. If I feel angry, I'm not gonna play good. Anything. I receive a call, I'm not gonna play good. I have something. I can't play if a door is open. I don't know why. I have OCD. I have OCD, so... Como que tú sientes que un fantasma, una vaina. Si yo estoy jugando y hay una puerta abierta, me distrae y ya yo no juego igual. Y no hay forma. Yo no puedo concentrarme porque hay una puerta abierta. Yo tengo que lidiar con eso en todos los torneos, que son una convención grandísima y no puerta. Está todo abierto, el techo, todo, hasta yo, todo está abierto. ¿Qué hago? No me puedo volver loco. Entonces ahí entra lo que... el espíritu competitivo y la preparación mental. Cuando yo voy a un torneo y la gente me habla, tú estás hablando con un robot. O sea, yo tengo la educación de responder y de que la gente se sienta bien,
Pero realmente yo no estoy ahí, yo estoy concentrado en mi juego y estoy pensando en mi juego 24/7 porque si mi mente me falla en cualquier área, me jodí. O sea, no tengo un físico que pueda intervenir. Coño, yo no estoy mucho en esto hoy, pero yo soy más fuerte que el otro. Entonces él no me va a ganar. Yo no tengo eso. Si el otro se siente mejor que yo mentalmente, yo perdí. Entonces, para mí, lo más importante, más que la habilidad en el juego, más que todo, es que tu mente esté bien. Si tu mente está bien, tú puedes hacer todo lo otro. Pero si tú tienes todo y tu mente no está bien, tú no tienes nada. And Mamba Mendoza and Jordan hablan mucho de eso. They really like the game, and I think Tyson mentioned it, and a lot of boxers says the game and the you went here first. You went in here first, exactamente. Like tú ganas aquí primero. Ya de que tú ganaste ahí, no one can beat you. You know? Mini o VH, ¿dónde cogió VH? ¿VH salió otra vez? Oh, VH, you guys got a couple of questions que ya tenemos la hora. So, tú sabes que siempre nosotros duramos 6 días aquí sin bañarnos hablando y para. So, ya estamos como que dice llegando al final. Los fans que están aquí en vivo, si usted tiene una pregunta, ahora es el momento para Saúl. Así que prepárense y el tiempo es corto. So, si le dicen que sí o que no, la respuesta es una respuesta. Antes de Moreno, real fast, ¿qué te despeja la mente? Like, hay un juego que te despeja la mente fuera de Street Fighter, because you're so focused in that tunnel vision. ¿Qué otro juego como que te despeja la mente para tú sabes que tú lo juegas mindlessly, sin pensar? I don't play any other games right now. I used to be a real gamer. I play everything, RPGs, shooter, but ever since I've been doing it professionally, I don't want to take a break from games, playing more games. I just go and loco, a mí me encanta la música. Yo escucho, me pongo mi audífono, yo vivo viajando, me pongo a ver un sitio, me paro donde sea, escuchando mi música, salgo con los panas, veo una película, comparto con mi gente, hago más cosas para relajar la mente. O sea, cuando yo no estoy jugando es como vacaciones para mí. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes y es como vacaciones porque no tengo la presión de tener que competir. Entonces es tan relajado para mí el resto de mi vida. Es tan fácil que yo hasta me aburro. Uno digo, coño, tengo que jugar. O sea, siento que no estoy haciendo nada. Porque para mí es eso, o sea, salir del juego. Yo no juego más nada que no sea fighting games ahora mismo. Moreno, antes de tú hacer la pregunta, Saúl, te mandan ese mensaje. Iván, habría cuando Mena está local para llevarle ese chicharrón. Eso en RD, bueno, hay que ver. Eso es fácil, que estaba aquí en Nueva York. Esa es la no, pero bárbaro, yo paso por allá ahora mismo. Cuando esté por aquí, tienes tu ese chicharrón en la casa con Fax. Dale, Mini. All right. What's up, man? First of all, huge fan of yours. Me and my brother, we used to watch your highlights and your all your tournament battles while we play Street Fighter ourselves, and he beats the crap out of me every time because I'm more of a Smash player, but that's not the point. So, like I said, I play Smash Brothers a lot, and I figured I used to play it for the Navy. I played it when I was in college. I played it like competitively a lot. I've seen people play it in three separate ways. You have people like me, like I read frame data. Like I would spend hours and hours on YouTube looking at what frame I have invulnerability, what frame will it hit, what frame will it not hit. Then you have the people who are just instinctual. You know, you see a Tatsumaku coming at you, you gotta know when to perfect pair and your body just feels it. And then you got those people who are more mechanical. They pick one character, they drill it down to the ground, play it 10,000 times to perfect it. I just want to know what kind of, like, do you read the frame data to see like what moves connect, when, where, how, or are you more of a instinctual or a mechanical player? Well, if you ask different players, you will get different answers, and there's a reason for that. And I believe I just analyze a lot, and I guess you could describe me as a stealer. I just watch what people do. I do it myself, and I try to understand it. It's reverse engineering. He's playing like this. I pick the same character. I do what he's doing, and I try to understand why, and I just do it. I, of course, develop my own things because of the way that I think. Like, it's hard to replicate, but I just study everything that I see, and I get the knowledge from that. So if you ask different players, they will tell you different things because I adapt to
to whoever I'm fighting, and I use different styles. Yeah, because I know for Smash, anyways, people like Mewtwo King when he was in his prime, he would spend hours and hours and hours just seeing what frames will a move hit, what frames will he get invulnerability. There's people like Hungry Box who they're just good at the game. Like they're just their hands and their brain communicate so well to each other. And then there's people like Mango who will just beat the crap out of one character and just focus and hyper focus into the character that he's playing. It's always good. I've never really spoken to a professional, so I know speaking with you actually gave me the answer I really wanted. It's just everybody kind of has their own way of Yeah, playing. and all of the top players, they all have a threshold, so they're good at everything, but at the top level, they focus on one thing. But let's say if they fight someone that's top 50, right, and they're top 5, the top 5 player is better than the top 50 player at everything. Everything, spacing, combos, he plays faster, he analyzes better. Even if the top 50 player believes like he has a style, the top 5 player is better at everything. Now, if the top 5 plays another top 5, then on whatever they focus on, whatever they specialize, comes into play. So that's the thing. You gotta be good at everything and realize your strengths and your weaknesses, and play to that. Thanks, bro. I really appreciate that. Gotta take that in when I go play Smash versus Ivan again, and make it. Now I don't play Smash Brothers anymore. No, en mi corito en Smash Brothers yo puedo hablar todo, pero cuando yo voy a andar tengo que andar así. No soy yo. Ah, man, beautiful. Una pregunta del público, ahí viene. Are you ready for the Street Fighter that's about to release soon? Street Fighter 6. Yeah. I'm ready. Ya, vamos a hacer nueva memoria. Bueno, señores, como dice el refrán, se va a dejar nimbus y a Saúl ahí, que Saúl le responda 2 preguntas más para cerrar. Pero antes de eso, quiero darte las gracias otra vez, Saúl, por venir y compartir tu historia con nosotros, por ayudar a nuestra plataforma, por ayudar al género a crecer aún más y por estar aquí y darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes por el apoyo, y la realidad es que ve gente que apoya, y más de mi mismo país, de mi misma nacionalidad, es demasiado bueno. Entonces, gracias a ustedes, de verdad. A la orden. Recuérdate que cualquier torneo, nosotros te vamos a apoyar antes tú digas que no, pero siempre entiendes que tú sí, porque nosotros aún lo estamos haciendo, eso no va a cambiar, pero queremos que nos tengas en mente. Así, sí, ahora que tú estás un poco local, nosotros toditos tenemos carro, podemos llegar a brindarte el apoyo. Y dice, güey, no puedo empezar, ¿dónde está el chicharrón que no ha llegado? Esa es la motivación. Aquí tenemos 15 páginas, todo el mundo tiene sus seguidores, todo el mundo quiere crecer la industria, queremos crecer como latinos. Tú tienes acceso a toda esa página, exclusivo a la mía, esa página es tuya para todo lo que sea. Gracias. Que el punto es compartir el público para elevarnos todo. Con eso, te voy a dejar 2 preguntas con nimbus, porque si lo dejo, no te deja tranquilo. Así, Mira, estaba nervioso. Así ustedes se desahogan. Nimbus, take it away. Vámonos, mi gente. Está muteado, Nimbus. Está muteado, los nervios no lo dejan, está muteado. My bad. I only have one question because the other questions that I have here, you already really answered it, and to ask that again would just be redundant. So the last question that I have, and it goes, I guess it piggybacks off what Ivan said. How does it feel to be responsible to put the Dominican Republic on the map when it comes to Street Fighter and fighting games in general? Well, the first thing is I don't believe I put it on the map. There's a lot of players that did it before me. It's just the games weren't as big. I can mention Omega DR. He won a world championship for Soul Calibur. You got DR Gross. Oh wow! Did amazing at Mortal Kombat. You got DRA, made it into Capcom Cup first, than I did, and I just did what I had to do, and thanks to my community, I was able to do it really, really good, and I reached that level. The game grew, and I grew with the game too. So it was just a good opportunity for someone that was really prepared for it. But I don't think I put it on the map, and I definitely feel that the same respect that I get all of these players that are doing it
she'll get it too, and it just feels good, you know. It feels good to be able to do what you like and do it well. It's amazing. Good answer. Good answer. So one more question that I have. Now that the grand prize for the next year's Capcom Cup is $1 million, how do you think that this is going to change the FGC moving forward? Oh yeah, I feel a lot of people are gonna take it way more serious. Like it's all about the number. That number has a special Profound. meaning. I don't know why. Yeah, when you say $1 million, it's like all eyes just open, and I feel that everyone will definitely give it a shot and be like, okay, if I can win $1 million doing this. Of course, I don't think when the game develops it's gonna change more. I hope that it does, but I don't think it will. Like I don't think it's gonna go crazy, you know. I don't think it's gonna be like 10,000 people in every tournament. I feel like when a year passes and the hype goes down, everyone will realize like, oh, this is hard. This is not. I don't think I got a chance to win this, so I gotta learn, and so I feel like it will go down for sure. But this first year, oh man, it's gonna be a lot of people. Oh man, yeah. If the FGC, if we're prepared to take advantage of this hype of this first year, we're gonna grow so much. Yeah, so a lot of people are hoping that because Capcom now is having this $2 million prize pool, because it's $1 million for the grand prize, but overall it's a $2 million prize pool. A lot of other people are hoping that their game and the developers for their games are gonna follow suit, if you will, with what Capcom is doing. So I think that this, with Street Fighter being like the poster boy of the FGC, and Capcom doing this, is gonna lift every other game, every other major to try to match or even try to surpass what Capcom is trying to hopefully you know, because you know people got to eat. Hopefully it happens. Dale, VH. Saúl, ¿qué juego tú crees que salga primero? ¿Street Fighter 7 o GTA 6? A este ritmo yo creo que Street Fighter 8 sale adelante. Te jodiste, VH. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar hoy otra vez en Los Mejores Malos Podcast. Gracias de nuevo a Saul Mena. Así que pórtense bien y nos vemos el próximo lunes. Oh, man, vamos a dar un chancecito ahí para que venga todo el mundo. How we do? Mándalo. Oh, man, this is fire. This is so fire. All right.